El océano es más antiguo que las montañas, y está cargado con los recuerdos y sueños del tiempo. La noche del océano. Segunda parte. El día se teñía de azul y las tinieblas retrocedían, huyendo junto con la soledad que me había rodeado a un lugar desconocido y extraño donde, agazapadas, pacientes, esperarían el momento adecuado para volver. El sol brillaba ahora con su antiguo esplendor, y de nuevo las olas volvieron a llenarse de reflejos sobre aquellas juguetonas aguas que habían lamido las costas antes de que apareciese el hombre, batiendo dichosas y despreocupadas mientras la humanidad yacía, olvidada, en el sepulcro del tiempo. Influenciado por tales sentimientos, abrí la puerta y, mientras las sombras retrocedían ante la luminosidad que entraba, descubrí que la playa estaba limpia de huellas, como si nadie, excepto yo, hubiese perturbado la suavidad de sus arenas. Con la ligereza de espíritu que sigue a un período de depresión, sentí gratamente complacido cómo mi cerebro se limpiaba de toda anterior desconfianza, sospecha o miedo, de la misma forma que la suciedad desaparece en el agua. En el aire flotaba un aroma salobre a hierba mojada, como el que sale de las páginas mohosas de un viejo libro, un olor dulce producido por los cálidos rayos del sol al acariciar las praderas del interior. Aquel perfume actuaba sobre mis sentidos como una poción estimulante, recorría mis venas, como si tratase de comunicarme algo de su propia naturaleza impalpable, haciéndome flotar en la brisa vertiginosamente. Y por encima de todo, el sol, un sol que acariciaba mi piel, rociándome con sus rayos como la noche anterior lo había hecho la lluvia con su agua. Un sol cálido cayendo en cascadas luminosas sobre la tierra, como tratando de ocultar aquella presencia ambiental que deambulaba más allá de mi percepción, débilmente atisbada, apenas sentida, en los rincones más profundos de mi conciencia y en la visión de oscuros seres deambulando cerca de un solitario océano. Aquel sol, una bola enfebrecida y aislada en el vórtice del infinito, era como una ráfaga de agujas clavándose en mi rostro. Un cáliz burbujeante, blanco, portador de un fuego divino e incomprensible, creador de extraños espejismos. Parecía dibujar vastas regiones, tranquilas, bellas e inciertas, por donde yo podría vagar si descubriese la llave para entrar en ellas. Tales imágenes nacen de nuestra propia naturaleza interior, pues la vida física no permite abrirse a sus secretos, y solo la intuición, nuestra capacidad para interpretar estas sensaciones, puede producirnos ese éxtasis que embota los sentidos, tantas veces negado por nuestra razón. Pero, aún así, a veces sucumbimos a su engaño, pensando haber encontrado al fin el negado fruto. Y nadie forma, la fresca dulzura del aire matinal que sigue a una opresiva oscuridad nocturna, cuya tenebrosa atmósfera me había intranquilizado más que cualquier amenaza física sobre mi cuerpo, me susurraba antiguos misterios y placeres ocultos de los que solo es posible disfrutar en parte. El sol, el viento, el perfume que impregnaba todas las cosas, me hablaban de festividades divinas, de dioses cuyos sentidos son 1.000.000 de veces superiores a los del hombre, cuyos placeres son más sutiles y prolongados. Podría profundizar más en estas sensaciones si me atreviese a sumergirme plenamente en ellas, pero no lo hacía. El sol, un dios desnudo y celestial, desconocido, un resplandor que ciega nuestros ojos, parecía un objeto sagrado bajo la percepción de mis sentidos, nuevamente despiertos. Del inmaculado astro emergía una especie de halo ante el que todas las cosas deberían arrodillarse. El ágil leopardo en la selva frondosa se detendría sorprendido para contemplar sus ardientes rayos, y todas las cosas que se alimentan de su energía sentirían su mensaje en un día semejante. Y cuando desaparezca de los confines del universo, la Tierra no será nada más que una negra esfera flotando en abismos sin fondo. Aquella mañana, sintiendo bullir en mi interior el fuego de la vida, olisqueé en la atmósfera la llegada de extrañas cosas que no sabría describir. Mientras caminaba hacia el pueblo, pensando qué aspecto tendría tras la copiosa lluvia nocturna, descubrí, entre los amarillentos velos de humedad que el sol levantaba de la tierra, un pequeño objeto parecido a una mano que reposaba a unos pasos de donde yo estaba, mecido por el constante devenir de las olas. El miedo y el asco sacudieron mi mente cuando me di cuenta de que, con toda seguridad, aquel objeto era un trozo de carne, posiblemente, tal y como había supuesto, una mano separada del resto del cuerpo. Desde luego, ningún pez tenía aquella forma. Creí ver unos dedos alargados y descompuestos. Empujé aquella cosa con el pie, teniendo cuidado de tocar lo menos posible aquel repugnante objeto. Pero se me pegó viscosa a la suela, asiéndose a mi zapato con las garras de la putrefacción. Apenas tenía forma, pero se parecía mucho a lo que había imaginado en principio. La arrojé de una patada a las complacientes olas, que la engulleron con una voracidad malsana.
Posiblemente debía haber dado cuenta de mi descubrimiento, pero su naturaleza era demasiado incierta como para emprender una investigación. Parecía haber sido mordisqueada por alguna monstruosidad marina y no creí que fuera lo suficientemente identificable como para evidenciar su relación con algún accidente o tragedia desconocidos. Me acordé del gran número de personas ahogadas aquel verano. También pensé en otras cosas carentes de toda base, muchas de ellas meras posibilidades. Fuese lo que fuese aquel resto putrefacto. Un pez o algún trozo de animal similar a la mano del hombre, jamás he hablado de él hasta ahora. Después de todo, nada indicaba que aquella cosa no hubiese sido presa de otra cosa que la putrefacción. Llegué a la ciudad asqueado por el recuerdo de aquel objeto reposando sobre la aparente belleza de la playa. Sin embargo, no era más que una pequeña demostración de la muerte en un entorno natural en el que se mezclan belleza y corrupción. No escuché ningún rumor en Easton acerca de que se hubiese producido recientemente algún caso de ahogamiento o accidentes en alta mar, tampoco encontré ninguna noticia en los periódicos locales, que fue lo único que leí durante mis vacaciones. Es difícil describir el estado de ánimo al que me vi sumido durante los días que siguieron. Susceptible a las emociones fuertes y mórbidas, a las angustias producidas por una sucesión de hechos extraordinarios, nacidas en las esquinas de mi cerebro, me dominaba una especie de sensación abrumadora, más cercana al asco hacia la horrible y escondida suciedad de la vida que al temor o la desesperación. En parte, esta aptitud había sido producida por mi propia sensibilidad, y en parte por la visión de aquel putrefacto objeto que antaño había sido una mano. En aquellos días, en mi mente se mezclaban un revoltijo de tenebrosos acantilados e inquietas figuras, como aquellas de mi cuento de hadas. Sentía, desesperándome por momentos, la gigantesca oscuridad de este universo abrumador para el cual mis días, y los días de los de mi raza, no significaban absolutamente nada. Un universo en el que toda acción es vana, donde incluso el dolor es algo insignificante. Las horas dedicadas a recuperar mi salud, tranquilidad y armonía mental, se tomaban ahora, como si aquellos días de la primera semana estuviesen definitivamente olvidados, en pasiva indolencia, como la que adoptaría un hombre al que no le importase vivir. Un miedo letárgico y lastimoso se había apoderado de mí, sentía que algo ineludible iba a suceder, me aterraba el odio que mostraban las frías estrellas, la voracidad con que rompían las enormes olas, como queriendo engullir mis huesos. La venganza, la indiferencia, la abrumadora majestad de la noche del océano. Algo de aquella oscuridad, de aquella inquietud del mar se había introducido en mi corazón, y yo vivía sumido en una angustia irracional, aumentada porque no conocía su origen, por la extraña, inmotivada cualidad de su vampírica existencia. Ante mis ojos se extendían las nubes púrpuras y quiméricas, aquel extraño objeto plateado, la espuma del mar, la soledad de mi lóbrega casa, la hipocresía y vanidad del pueblo veraniego. No volvía a la ciudad, su estilo de vivir me parecía una parodia. Me hallaba, yo y mi alma, solo, ante el tenebroso mar, un mar que parecía odiarme cada vez más. Y por encima de todas las cosas, malévolo y corrupto, un ser de rasgos apenas humanos se erguía y acechaba, como esperando. Este bosquejo del ambiente en el que me hallaba sumergido, nunca podrá definir totalmente el verdadero horror de toda aquella soledad, una soledad que se había aposentado profundamente en mi corazón y que me insinuaba cosas horribles y desconocidas, flotando cada vez más cerca de mí. No estaba volviéndome loco. Simplemente percibía con claridad las tinieblas que se extienden más allá de mi frágil existencia iluminada por un sol pasajero, tan insignificante como nosotros mismos. Una sensación que pocos llegan a experimentar pero que, si lo hacen, impregnará sus vidas para siempre. Un conocimiento que cambia con el tiempo, como yo mismo que lucho con todas las fuerzas de mi alma, que me dice que nunca podré entender a este universo hostil, que jamás lograré retener ni un segundo de la vida que me queda. Tenía miedo de lo que me deparaba la vida, de lo que encontraría al morir, estaba lleno de un horror indescriptible, pero era incapaz de abandonar el lugar que lo producía. Esperaba pacientemente mientras aquel miedo que me consumía se extendía por las inmensas regiones que se abren más allá de la consciencia. Y de forma llegó el otoño, y el mar seguía quitándome a perdida tranquilidad con que en un principio me había regalado. El otoño se adueña de la playa de forma melancólica. No caen las pardas hojas ni existen los típicos signos de la estación. Solo el mar, un mar helado e inmutable. Las aguas aún no estaban demasiado frías, pero ya no me bañaba. La cúpula celeste empezó a oscurecer, como si un enorme manto de nieve fuera a caer sobre las ígneas olas.
y yo pensaba que cuando aquello sucediese, la nieve ya no dejaría de caer nunca, seguirla y seguirla, nublando un sol blanco, amarillo y, por fin, rojo, hasta que aquel último, diminuto rubí desapareciese en la futilidad de una noche eterna. Las antaño amigables aguas me susurraban cosas sin sentido, espiándome. No podría asegurar si era mi estado de ánimo el causante de aquellas sensaciones, o si tan solo era un reflejo de la lóbrega atmósfera. Sobre mí, sobre la playa, había caído una sombra, como si un ave invisible, un ave de ojos penetrantes sobrevolase por encima nuestro y no pudiéramos verla. A finales de septiembre habían cerrado todos los establecimientos de la ciudad, esos antros frívolos, donde unos seres llenos de miedos, marionetas hipócritas, habían representado sus ridículas vacaciones. Los títeres fueron empujados a otro sitio, con una sonrisa forzada o con rostros serios. En el lugar apenas quedaron un centenar de personas. De nuevo, las chillonas casas de estuco que bordeaban la costa se alzaron solitarias al viento. Según avanzaba el mes, crecía en mi interior la certeza de que algo iba a suceder. Una oscura tragedia que aún no había llegado a su desenlace final. De cualquier modo prefería que aquello acabase pronto a continuar con esa sensación de angustia contenida, con aquel sentimiento de que algo monstruoso pululaba entre los recovecos del escenario enorme en el que me encontraba. Con más inquietud que miedo aguardaba el día, que ya parecía cercano, en el que todo saldría a la luz. Sucedió a finales de septiembre, no sé si el 22 o el 23. Tales detalles quedaron olvidados ante la sucesión de hechos que tuvieron lugar. Unos hechos que insinuaban, nada más que insinuaban, unas implicaciones nada comunes a la vida cotidiana. La angustia invadió mi espíritu, e inmediatamente supe que algo iba a suceder. Durante todo el día aguardé pacientemente la llegada de la noche, con tanta inquietud que el crepúsculo pareció desvanecerse en un revoltijo momentáneo de colores sobre las ondulantes aguas. Ya había transcurrido bastante tiempo desde que la espantosa tormenta arrojara una sombra sobre la playa y había decidido, después de breves dudas, dejar Euston antes de que la atmósfera se enfriase demasiado, seguro ya de no poder recobrar mi anterior tranquilidad. Nada más recibir un telegrama, que había estado retenido durante 2 días en las oficinas de la Western Union, hasta que pude ser localizado, en el que se me comunicaba que mi diseño había sido aceptado, fijé la fecha definitiva de mi partida. Esta noticia, que a principio de año me habría causado un gran impacto, no hizo más que aligerar un poco mi apatía. Se me antojaba ridícula en el ambiente de irrealidad en el que me movía. Era como si el telegrama estuviese dirigido a otra persona que no conocía y yo lo hubiese recibido por error. Aunque aquel no fue el único motivo, sí hizo que se reafirmasen mis planes de dejar definitivamente la casa de la playa. Solo quedaban 4 noches para mi partida cuando tuvo lugar el desenlace que tanto había esperado, un desenlace que no implicó ninguna amenaza visible, sino más bien una serie de acontecimientos que bien podrían explicarse como producto del tenebroso escenario. La noche había caído sobre Euston y un montón de platos sucios en el fregadero daban testimonio de mi cena y de las pocas ganas que tenía de trabajar. La playa se iba oscureciendo cuando me senté ante la ventana que miraba al mar con un cigarrillo en la boca. Un manto de negrura se extendía gradualmente por el cielo, haciendo brillar más una luna colgante, monstruosamente acá. El apacible mar rompía en la reluciente arena. La ausencia exterior de árboles, figuras o seres vivos y la magnitud de aquella orgullosa luna, hicieron que me diera cuenta de la vastedad que me rodeaba. Solo unas cuantas estrellas diminutas brillaban en el cielo nocturno, acrecentando la grandeza de la órbita lunar y la magnitud de las inquietas, ondulantes aguas. Permanecía en el interior de la casa, sin ganas de pasear por la playa en una noche tan informe, escuchando extraños secretos de un increíble saber. Nacido de un viento invisible, sentía el soplo de una vida palpitante y extraña. La personificación de todo lo que habla preconcebido, de todas mis suposiciones, pululando en los abismos del cielo o bajo las mudas olas. En aquel lugar, mis sensaciones adoptaban una cualidad de sueño, horrible, antiguo, difícil de describir. Como alguien que está cerca de una persona dormida a la que no quiere despertar, me asomé a la ventana, sosteniendo en las manos el cigarrillo medio consumido, y contemplé la luna que se elevaba. Poco a poco la atmósfera fue iluminándose con la luz que emanaba de la luna, y cada vez me sentía más angustiado ante la espera de algo que sabía iba a suceder. Las sombras se replegaban sobre la playa, y sentí que todos mis sentidos estarían fijos en ellas cuando ese algo se hiciese visible. Aún quedaban lugares cubiertos de negras y tenebrosas sombras. Masas de oscuridad reptando bajo los rayos brillantes y crueles.
La infinita belleza de la luna que ahora se me antojaba un planeta muerto y tan frío como las sepulturas inhumanas que salpican su superficie entre un caos de ruina y destrucción por la sucesión de polvorientos siglos inmensamente más antiguos que la era del hombre y el mar, que se agitaba con los vestigios de una vida anterior, me hicieron frente con una terrible determinación. Me levanté y cerré la ventana, intentando callar momentáneamente el flujo imparable que adoptaban mis pensamientos. Ningún sonido llegó hasta mí mientras permanecía ante las contraventanas cerradas. Los minutos y las horas se diluían en un todo. Aguardaba, con el corazón en vilo, ante el escenario inmutable que se extendía delante mí, a que aquello, fuese lo que fuese, se manifestase. Había colocado la lámpara sobre un cajón, en la parte oeste de la casa, pero la luz de la luna era más fuerte y sus azulados rayos invadían los rincones que la lámpara no alcanzaba a iluminar. El antiguo resplandor del silencioso planeta se desparramaba sobre la playa como lo había venido haciendo desde incontables eones. Yo esperaba, con creciente inquietud, el desenlace de los acontecimientos, temeroso de su incierto final. En el exterior de la pequeña casita, una luminosidad blanca dibujaba seres vagos, sombras irreales que parecían burlarse de mí, y unas voces apenas audibles mofaban de mi atenta vigilancia. Se sucedieron interminables minutos de espera, como si el péndulo del tiempo se hubiese detenido. Y seguía sin ocurrir nada extraño. Las sombras acotadas por la luna eran poco profundas y no podían esconder nada a mis ojos. La noche permanecía muda, cosa que intuía, ya que tenía las ventanas cerradas y un manto de estrellas colgaba espectral del ominoso cielo. Ninguna señal, ningún sonido explicaba mi estado de ánimo, el terror que sentía mi atormentado cerebro dentro de un cuerpo incapaz de romper el silencio, a pesar de la angustia. Como esperando la muerte, seguro de que nada haría ahuyentar el peligro interior con el que me enfrentaba, me estremecí con el cigarrillo olvidado en mi mano. Un mundo silencioso se extendía más allá de las sucias y baratas ventanas, y en una esquina de la habitación, un par de viejos remos, que estaban allí antes de mi llegada, eran mudos testigos de mi vigilia. La lámpara continuaba ardiendo, desparramando una luz tenue y enfermiza. De vez en cuando, para distraerme, miraba hacia ella y veía cientos de burbujas que aparecían y desaparecían en el depósito de petróleo. De pronto, la mecha dejó de arder. Y me vino a la mente la completa seguridad de que la noche, ahí fuera, no era cálida ni fría, sino extrañamente neutra, como si estuviesen suspendidas todas las fuerzas físicas y rotas las leyes de la existencia. Y entonces, con un chapoteo sordo, aterrador, un ser marino emergió más allá de la serpiente de las olas. Su forma se asemejaba a la de un perro, pero también podría ser la de un hombre o la de algo aún más extraño. No pareció oyerme, o no le importó. Nadó como un pez bajo la luz de las estrellas hasta que se sumergió de nuevo en las aguas. Al poco volvió a aparecer y, al estar más cerca, descubrí que llevaba algo en los hombros. También me di cuenta de que no podía tratarse de un animal, sino que era un hombre o algo parecido. Pero nadaba con una facilidad espantosa. Mientras miraba, impasivo y aterrado, con la aptitud del que espera la muerte y sabe que no puede hacer nada por evitarla, el nadador se acercó a la costa. Pero todavía estaba muy lejos, hacia el sur, como para descubrir sus verdaderas facciones. Encorvado, con jirones de niebla colgando de su cuerpo, caminó ágilmente hasta desaparecer entre las dunas de la playa. Me invadió una oleada de repentino pavor. Temblaba como sacudido por el viento, aunque la atmósfera de la habitación, cuyas ventanas ya no me atrevía a abrir, era sofocante. Pensé qué horrible sería que algo pudiese entrar por la ventana desde el exterior. Ya no podía ver aquel ser y empecé a sentir que deambulaba por los alrededores o me espiaba desde una ventana sin vigilar. Mis ojos angustiados se pasearon por todos y cada uno de los cristales, esperando tropezarme con la horrible mirada de ese ser desconocido. Pero aunque estuve horas y horas aguardando, ya no vi a nadie más vagabundeando por la playa. De este modo fue pasando la noche, y con ella se fue difuminando la posibilidad de que aquel extraño ser surgido del mar como un brebaje maligno del caldero realmente hubiese vagabundeado por la playa en un momento de intranquilidad, trayendo consigo de las aguas aquel desconocido bulto. Como las estrellas que prometen la visión de recuerdos terribles y gloriosos, incitándonos a adorarías para luego revelarnos sus secretos, había estado terriblemente cerca de los antiguos secretos que rondan la mente humana, acechando cautelosamente al borde de lo desconocido. Pero al final no descubrí nada. Solo había podido contemplar un breve atisbo del furtivo ser, oscurecido por los velos de la ignorancia.
No podía imaginar el poder tan grande que se había mostrado a escasa distancia de donde yo estaba en la neblinosa imagen de aquel nadador vagabundeando por la playa. No logro suponer qué podría haber pasado si el brebaje hubiese sobrepasado los bordes del caldero, derramándose en una cascada de revelaciones. La noche del océano retuvo el nivel del recipiente. Es lo único que puedo decir. Aún ahora, desconozco por qué el océano me fascina tanto. Pero tal vez nadie sea capaz de explicar los hechos. Se oponen por naturaleza a cualquier interpretación. Existen hombres inteligentes, que aborrecen el mar, las ondulantes olas rompiendo en playas de arena amarilla. Y aseguran que los que amamos los misterios de sus profundidades somos gentes extrañas. Pero aún así, siento una obsesión inexplicable por los encantos del océano. En la melancolía de la espuma teñida de plata por los rayos de la luna. En las olas sombrías, silenciosas, eternas, que baten desnudas arenas. En toda esa soledad solamente quebrada por la aparición de desconocidas existencias que afloran de abismos tenebrosos. Y cuando observo las terribles olas que arremeten con interminable poder, siento una fascinación cercana al miedo, y me rindo a los encantos de su grandeza antes que al odio por sus ondulantes aguas y su arrebatadora belleza. Vasto y desolado es el océano, y se ha dicho que todas las cosas que un día salieron de él volverán tarde o temprano a su seno. Nadie caminará por la superficie de la tierra cuando transcurran los ciclos del tiempo. Solo las aguas eternas continuarán agitándose bajo la noche. Seguirán desparramando nubes de espuma sobre tenebrosas playas, y nadie observará, en un mundo muerto y frío, la luz enfebrecida de la luna, iluminando ondulantes costas de granulada arena. En la orilla, la espuma de las olas acariciará los huesos de las muertas existencias que un día poblaron sus aguas. Inmóviles, silentes caparazones golpeados por el batir del mar. Su precaria vida hace tiempo terminada. Todo será negro entonces, incluso la blanca luna dejará de enviar reflejos sobre las aguas. No habrá nada, ni por encima ni por debajo de las tenebrosas aguas. Y en ese último ciclo, cuando todas las cosas hayan desaparecido, el mar seguirá batiendo y agitándose bajo la negra noche.